Después de 2 semanas que no había podido asistir con mi mamá a las reuniones, aprovecho para darle las gracias a todos los que han estado orando por nosotros en la iglesia. Así que el Señor les bendiga y vamos a estar también orando, recordándonos unos a otros como siempre en la oración. Vamos ahora también a orar, antes que todo, para pedir la dirección del Señor. Padre Celestial, gracias le damos por darnos un día más de vida, porque el que estemos aquí hoy, usted lo ha permitido, Señor, usted nos ha llamado, nos ha convocado a asamblea y nos ha reunido, Señor, de diferentes lugares. Hay aquí, Señor, hermanos que son de Venezuela, de otro país, tenemos una hermana de Paraguay, otra de Ecuador, chilenos. Gracias, Señor, porque a usted le ha placido en su soberana voluntad unirnos y hoy, Señor, juntos le alabamos y glorificamos su nombre porque usted ha hecho para con nosotros cosas maravillosas. Señor, como decía la alabanza, rogamos que usted nos hable hoy. Señor, yo solamente soy un simple predicador, un hombre, pero sea usted, Señor, por medio de su Espíritu, por medio de la predicación de su palabra, hablándonos a cada uno de nosotros hoy. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, me acompañan, por favor, al libro de Daniel, capítulo 9, versículos 25 al 27. Vamos a terminar hoy día esta profecía. Daniel 9, del 25 al 27. Y dice así la palabra del Señor. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Bien, hermanos, pregunta. ¿Pueden ustedes recordar a grandes rasgos de qué trataba la profecía de las 70 semanas? ¿Hay alguien que pueda decirlo así central, a grandes rasgos? ¿De qué trataba la profecía? ¿Cuál era el centro, el foco? ¿Alguien que haya tomado apuntes? Se sabe, fue algo más de un mes que hablamos prácticamente del último sermón. Bueno, se trataba, hermanos, de el Cristo, el Mesías. De eso se trataba la profecía. Él es el foco de esta profecía. Y en el pasado sermón nosotros estuvimos viendo varias cositas que es bueno traerlas a colación. Bueno, vimos que respecto a la oración de Daniel, dijimos que a Dios le agradan las oraciones que son vivas, que son oraciones con pasión, oraciones que están enfocadas en la gloria de Dios y en el avance de su reino. ¿No es eso lo que pedía Daniel? Vimos también que al Señor le agradan las oraciones que están enfocadas en el arrepentimiento de la persona y en la confesión de los pecados. Lo mismo que hacía Daniel, por sus pecados y los pecados de su pueblo. También vimos que al Señor le agradan las oraciones con fe. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Él es fiel en lo que prometió. Entonces, si nosotros oramos creyendo que vamos a recibir lo que Él ha prometido, lo vamos a obtener. Hermanos, también el Señor está presto a oír las oraciones de su pueblo. Vemos que Él no va a escuchar las oraciones de alguien que no le cree a Él, alguien que es pagano, alguien que es inconverso, pero las oraciones de su pueblo sí que las escucha el Señor y las va a responder de acuerdo a su voluntad. Y fue mientras eso estaba ocurriendo, mientras Daniel estaba orando, que se le presenta al ángel Gabriel con una noticia grandiosa, y fue así como se le apareció también a Zacarías y a la Virgen María en el Nuevo Testamento. El mismo personaje, el ángel Gabriel, se le presenta a Daniel cara a cara. Así como yo estoy hablando con ustedes, así estaba el ángel con Daniel. No le habló con rodeos ni con misterio, de una forma enredada. Estaba de manera velada porque no le dice el nombre del Mesías, pero sí le dice que el Mesías vendría. Y aquí está hablando claramente del Mesías, ustedes lo ven, ¿cierto? El Mesías príncipe. Y incluso los judíos, rabinos judíos, dicen, según César Vidal, ¿por qué esta profecía no se cumplió? ¿Qué pasó si nosotros sabíamos el tiempo, la profecía lo decía,
¿Qué pasó que no se cumplió? Bueno, el mismo César Vidal dice, no, sí vino el Mesías, lo que pasa es que ustedes no quisieron recibirlo, su nombre es Jesucristo. Eso es lo mismo que dice el apóstol Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y bueno, esta visita del ángel entonces comienza declarándole el mismo a Daniel que Dios lo había enviado para ser el intérprete, el portavoz de esta profecía. En el verso 24 nosotros vimos que el ángel le dice a Daniel que 70 semanas estaban fijadas sobre su pueblo y aparte de eso le nombra 6 acciones que iban a ocurrir por la venida del Mesías. Ya nosotros vimos que, por ejemplo, esas acciones eran poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Vimos también que las 70 semanas, ¿qué significan? Significan 70 sietes o 70 septenas. En el contexto también vimos que del versículo está hablando de años, no de días literales. ¿Por qué? Porque Daniel había estado leyendo el libro de Jeremías y él había visto que el cautiverio duraría 70 años. ¿Por qué se fueron al cautiverio 70 años? Fue porque los judíos habían estado violando el pacto del Señor, habían estado desobedeciendo, habían estado cometiendo idolatría, pero aparte de eso, habían violado la ley de darle reposo a la tierra. Los años sabáticos. Habían estado por 490 años violando eso. La tierra no había tenido reposo. Y aquí el Señor, a través de este cautiverio, le iba a dar reposo a la tierra. ¿Qué nos dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, verso 21? Para que se cumpliera la palabra del Señor dada por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, ¿ven? Hasta que los 70 años fueron cumplidos. Entonces tenemos el siguiente esquema. Una semana representan 7 años y 70 semanas, 490 años. Esas 70 semanas, quiero aquí, hermanos, que hagamos esta analogía. Imagínenselo como una cadena de 3 eslabones que están unidas. Primero un eslabón de 7 semanas, que son 49 años. La segunda, 62 semanas, que son 434 años. Y la última semana, 7 años. ¿Ya? Así vamos a dividir estos 70 años. Entonces, después que el ángel le anuncia a Daniel que son 70 semanas y las metas que iban a ser cumplidas, ahora le dice, ¿sabe pues si entiende? Porque lo que te voy a decir ahora, del 25 en adelante, va a ser más en detalle. Va a empezar el ángel a desglosar qué iban a ocurrir en estas 70 semanas. Y comenzamos entonces con el verso 25, dice, ¿sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos? Como también hemos dicho anteriormente, esta profecía, hermanos, tiene numerosas interpretaciones, muy variadas. Incluso dentro de las buenas interpretaciones bíblicas en la ortodoxia, hay detalles por ahí, alguna fecha, algún acontecimiento, y uno de los desafíos ha sido identificar cuándo es ese inicio, cuándo se inicia la semana 1, ¿ya? ¿Con qué orden? Porque se nos dice que es desde la salida de la orden. Y uno se pregunta entonces, ¿cuál orden? Porque hay al menos 4 órdenes de los reyes persas para restaurar Jerusalén y también el templo. Tenemos, por ejemplo, la primera de todas, dada por el rey Ciro, a quien ya hemos visto en capítulos anteriores. Esto ocurrió en el 539 a.C. Y eso lo vemos en Esdras, capítulo 1, del 1 al 4. La segunda orden es la de Darío, por allá en el 518 a.C., y la encontramos en Esdras, capítulo 6. La tercera, que esta vamos a tomar, es la de Artajerjes a Esdras, en el 457 a.C., eso lo encontramos en Esdras 7, del 11 en adelante. Y la última, la de mismo Artajerjes a Nehemías, en este caso, en el 444, al que hace referencia a Nehemías, capítulo 2. Entonces, hermanos, los dos primeros decretos, el de Ciro y el de Darío, tenían que ver más con la reconstrucción del templo en sí, pero no tanto de la ciudad. Pero en este caso, en el de Artajerjes, en el 457, este rey dio la orden para que todos los judíos que estuvieran en Babilonia todavía regresaran con Esdras a Jerusalén y les dio poder el rey para que establecieran un gobierno civil y un gobierno religioso, para que volvieran los sacrificios y les dio también los fondos para sostener al pueblo y al templo.
Entonces leemos en Esdras capítulo 7, del 11 en adelante. No es necesario que lo busquen, se lo voy a leer yo. Esta es la orden que dio el rey. Dice, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito la ley de Dios del cielo, paz. Aquí está. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y dice más adelante, comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y las ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Ven? Ahí la restitución del orden religioso en Jerusalén. Y más adelante dice, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tiene de tu Dios, pon jueces y gobernadores, el gobierno civil, que gobierna a todo el pueblo que está en Jerusalén, a todos los que conocen la ley de tu Dios, y al que no las conoce, las enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Entonces aquí, como les digo, encontramos esta orden para que se iniciara, por así decirlo, la vida en Jerusalén, la vida civil y la vida religiosa, una restauración de la vida en Jerusalén. Y esta división que tenemos de 7 semanas y 62 semanas, o sea, 49 años y 434 años, como dice la Biblia de Estudio Herencia Reformada, aquí nos sugiere que el tiempo para reconstruir la ciudad y el templo iba a ser relativamente corto, casi 50 años, en relación al tiempo que ellos tenían que esperar al Mesías, que era mucho más largo, casi medio siglo. Y dice que todo esto se da también en tiempos angustiosos. Y fue así, la reconstrucción no fue nada de fácil. Ustedes a lo mejor lo han leído, que los samaritanos se opusieron de gran manera a los judíos para reconstruir la ciudad. De hecho, los israelitas tenían con una mano, estaban trabajando en la obra, no sé, yo me imagino poniendo el cemento, los ladrillos, y con la otra mano tenían una espada. Porque en cualquier momento los samaritanos venían y atacaban la obra. Entonces tenemos que bajo Esdras, el sacerdote, bajo Nehemías, el copero del rey, bajo Zorobabel, el ungido de Dios, bajo los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías, todos ellos animan al pueblo a continuar la obra de reconstrucción en estos 49 años, o 7 semanas. Luego más tarde, que ya estaba reconstruida la ciudad y el pueblo ya estaba instalado, los tiempos difíciles siguen, esta vez bajo Antíoco Epífanes. ¿Recuerdan que vimos a este personaje? Un rey que trajo muchas atrocidades, mucha muerte a Israel, y hubieron 400 años prácticamente de silencio profético. Hasta de Malaquías, que terminó su profecía, no hubo palabra del Señor hasta que llegó Juan el Bautista en el desierto. Y este es un breve paréntesis que tenemos que hacer aquí, hermanos, porque esto también habla de la vida de nosotros hoy, de la vida de los cristianos. Así como el pueblo del antiguo pacto sufría oposición, sufría violencia, se levantaban enemigos por doquier, buscando la destrucción del pueblo, así también la iglesia hoy tiene enemigos por doquier, por todos los flancos, por adelante, por atrás, por arriba, por todos lados tenemos enemigos, tanto espirituales como también terrenales. Hermanos, pero lo que a uno le trae consuelo es que la iglesia perdurará, la iglesia prevalecerá, porque el mismo Señor dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estamos en medio de guerra, estamos en tiempos angustiosos. Por ejemplo, tenemos nuestro corazón, que es el más cercano enemigo que tenemos, es un enemigo muy malvado, es un corazón que está constantemente tratando de rebelarse delante del Señor. Tenemos al diablo, al mundo, que está constantemente atacándonos, y a nuestros niños también, por doquier. Entonces, así nosotros también con una mano sigamos trabajando en la obra del Señor, y con la otra tengamos la espada, tengamos el cubierto con la armadura de Dios nuestras vidas, para que podamos resistir contra las amenazas que tenemos, hermanos. Aférrate al Señor y a su palabra, así vas a estar bien equipado para esperar la segunda venida. Así como el pueblo esperaba al Mesías, que vendría en un tiempo largo, nosotros no sabemos cuándo regrese el Señor. Así también como el pueblo del nuevo pacto, nosotros también estamos en tiempos angustiosos,
y esperemos al Señor que vendrá. Pero ahora no por primera vez, sino por segunda vez, para ya culminar todo. Y dice, siguiendo con el verso 25, que estas primeras 69 semanas, o sea, 483 años, finalizarían hasta la aparición del Mesías Príncipe. ¿Cuándo se da esto? Nosotros podemos calcular, si desde el decreto de Artajerjes, 457, nosotros le sumamos 483 hacia adelante. ¿Dónde nos da esto en la historia? El 27 después de Cristo. ¿Qué ocurrió ahí en esa fecha? Acompáñenme si quieren a Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Dice así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y más adelante, en el verso 21 de ese mismo capítulo 3, dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí está entonces, amados hermanos, la aparición del tan anhelado Mesías Príncipe, que el pueblo esperaba. Este es el término de las primeras 69 semanas y el comienzo de la última, de la 70ª semana de la profecía. ¿Por qué decimos que es esta fecha? Porque el mismo nombre, cuando se dice el Mesías Príncipe, el mismo nombre nos da una pista: Mesías. ¿Qué significa Mesías? El ungido. Cristo también significa lo mismo, el ungido. Entonces, ¿cuándo Jesús fue presentado a Israel públicamente como el ungido? Nosotros hemos leído ya que es en el bautismo. En el pasaje paralelo de Mateo 3:13, dice que entonces vino Jesús de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque sí conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces vemos aquí al Padre dando testimonio público sobre su Hijo, sobre su ungimiento, cumpliéndose también el Salmo 2, que es enteramente mesiánico. Recordarán que en el Salmo 2 dice: príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, contra el Mesías. Y en el mismo Salmo 2 dice: yo he publicado el decreto, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces aquí se está cumpliendo esto. En el Salmo 2 hablaba sobre el Mesías y su ungimiento, y aquí también tenemos dando al Padre testimonio público de su Hijo en su ungimiento por el Espíritu. Juan el Bautista es también testigo de esta unción cuando él dice, en Juan capítulo 1, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo, y yo no le conocía. Escuchen esto: mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando en agua. Ven aquí, uno de los propósitos del bautismo de Juan era para que todo el pueblo se diera cuenta de quién era el Mesías, de quién era el Mesías prometido. Y dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, o sea, Dios, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y por último, tenemos el propio testimonio del Señor Jesucristo de su unción. Después que él se bautiza, regresa a Galilea con el poder del Espíritu Santo y llega a Nazaret, donde él fue criado. Y dice la Escritura que cuando él entra en la sinagoga, él toma el rollo, y es el rollo de Isaías, lo lee y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ven la unción, el ungimiento por el Espíritu. Y dice que al cerrar el rollo dijo: hoy se ha cumplido
esta escritura delante de vosotros. Ahí entonces el Señor declara públicamente, en la sinagoga, en el ambiente de la sinagoga, que Él era el Mesías, el ungido de Dios. Entonces tenemos aquí el testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y también el de Juan el Bautista, como aquel instrumento usado por Dios para la unción de Cristo. Y todos estos testimonios nos llevan a declarar con certeza que esta parte de la profecía de Daniel 9:25, hasta la aparición del Mesías príncipe, es cuando el Señor se bautiza. ¿Ya? Ahí recibe la unción del Espíritu Santo frente a todo Israel. Entonces así culminan las primeras 69 semanas, ¿ya? Hasta que aparece el Mesías, año 27 después de Cristo. ¿Cuándo comienza ahora las 70 semanas? ¿Cuándo comienza la 70ª semana? ¿Será acaso que ocurrirá en el futuro? ¿Ya han pasado más de 2000 años y todavía no ocurre? Bueno, hermanos, les pregunto esto porque esto es lo que piensan muchos hermanos de corte dispensacional. Este premilenialismo dispensacional ha hecho esfuerzos por abrir una separación en esta unidad que tiene la profecía. Es como si ellos quisieran sacar un eslabón de la cadena. Ellos afirman que el Mesías es cortado después de las 69 semanas, pero no en las 70. Ellos dicen que fue en el tiempo de la iglesia. O sea, para ellos termina las 69 y ahora el Señor abre una brecha para tratar con la iglesia, con los gentiles, y luego cuando el Señor venga y rapta a la iglesia secretamente y se lo lleve, comienza la 70ª semana de Daniel. ¿Ya? Con la aparición del anticristo, él hace un pacto con Israel, luego lo quiebra y todo eso. Lamentablemente este texto, esta profecía no muestra ninguna fisura. Este paréntesis que ellos colocan es un error exegético, es un error de interpretación. Porque ni siquiera ningún comentarista conservador ha dicho que en las primeras, por ejemplo, 7 semanas y luego cuando comienza la octava, no hay ningún paréntesis. ¿Por qué vamos a hacer un paréntesis ahora en las 69 y en las 70? No hay caso. Por ejemplo, hay un comentarista que se llama Ralph Woodrow que dice algo muy interesante. La teoría del gran paréntesis se asemeja a un hombre que tiene una regla que corta la última pulgada y coloca un trozo de elástico entre las pulgadas 35 y 36. Entonces ahora él puede separar la pulgada 36 de la 35 tanto como quiera. ¿Ven? Pero al hacer eso, él anula el propósito para el cual estaba destinada la regla, que era para medir un tiempo específico. Entonces ahora él dice, no, ya del 35 al 36 puede medir lo que yo quiera. Y no es eso para lo que la regla se hizo, ¿verdad? Entonces nosotros también creemos, dice el autor, que la misma inconsistencia está implicada en la práctica futurista de separar la semana 69 de la 70 por más de 2000 años que llevamos. Y debo aclarar, hermanos, que esto no es un ataque a los hermanos dispensacionalistas, no es un ataque. Nosotros respetamos y amamos a los hermanos dispensacionales porque Cristo también murió por ellos. Pero la doctrina dispensacional, esa debe ser expuesta a la luz de la Biblia y rechazada si no está concorde a lo que dice la Escritura. Toda doctrina que esté en contra de la Biblia, aunque sea lo más bonita posible, debe ser rechazada. Hay algunos que incluso dicen que roza la herejía, el dispensacionalismo, cuando se empieza a estudiar a fondo. Entonces nuestro interés debe ser, ¿cuál es el siguiente, hermanos? Si nosotros tenemos amigos, hermanos que son dispensacionales, sentarnos con ellos si es posible y estudiar la palabra. Tú que tienes más conocimiento, que ahora tienes luz, porque yo creo que la mayoría de nosotros venimos de un entorno dispensacional. Ahora que nosotros conocemos muchas cosas, debemos sentarnos con ellos y hablar, razonar, pedirle al Señor que pueda abrirle los ojos también a ellos. Entonces, habiendo señalado que toda esta profecía es una unidad, y no debemos separarla, vamos a empezar ahora a estudiar la semana 70 en sí, ¿ya? Que nos relatan los versos 26 y 27. Y aquí quiero que me pongan atención porque vamos a leer el verso 26a y el 27a como uno solo, ¿ya? Porque ambos hablan de lo mismo. Dice así, 26a, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Ahora 27a, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Todo cristiano, hermanos, que lee estos versos, tiene una idea de lo que habla. No hay nada más importante, hermanos, en el mundo de lo que se habla en estos versos.
No hay ningún acontecimiento humano, por haber llegado a la luna, haber detenido una guerra, haber encontrado la cura para una enfermedad. No hay nada en el mundo que sea más importante que lo que en estos versículos se habla o se trata. ¿Y de qué es? Estamos hablando de la crucifixión del Señor Jesucristo y lo que trajo con él, los logros que se consiguieron. Y dice que en el comienzo del versículo, después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. ¿Ven? Hay un conector ahí. Dice que esto ocurre inmediatamente después del segundo eslabón. No hay una separación. Entonces se nos dice que en esta semana 70 se le quita la vida al Mesías, mas no por sí. En otras traducciones podemos leer lo siguiente. En la Nueva Biblia de las Américas dice, después de las 62 semanas el Mesías será muerto y no tendrá nada. La Nueva Traducción Viviente dice, después de este periodo de 62 conjuntos de 7, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada. Después de ese plazo se nos dice que se le quita la vida. El verbo que se utiliza aquí es karat, que significa literalmente cortar. Pero, además de ese empleo para la palabra, puede significar otras cosas. Por ejemplo, la destrucción violenta de una persona. ¿No fue acaso eso lo que ocurrió con el Señor y su muerte violenta en la cruz? Puede significar también la exclusión de una persona. ¿No fue eso también lo que ocurrió con el Señor al ser excluido de la ciudadanía de Israel y muriendo fuera de la ciudad? Pero sin lugar a dudas, el uso más importante es cortar un pacto. Y esa es la palabra que está llena de significado teológico, hermanos. Porque un pacto, ustedes recordarán y lo han visto, que para que un pacto fuera ratificado debían cortar o matar un animal, ¿cierto? Las dos mitades se ponían y los que estaban haciendo el pacto tenían que pasar por entre las mitades como para decir que esto no ocurre a mí si yo no cumplo mi parte del pacto. Así entonces vemos que el cortamiento del Mesías significó su muerte violenta en la cruz, su expulsión de la ciudadanía de Israel, muriendo afuera como un vil criminal. ¿No había esto sido anticipado, hermanos, por Isaías hace más de 700 años antes de Cristo y 200 años antes de que Daniel recibiera esta profecía? ¿Qué dice Isaías 53 en la Nueva Biblia de las Américas? Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue menos despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él, herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Este magno sacrificio, hermanos, es como alguien dice, la joya del pacto de gracia, la joya del nuevo pacto. Este es un pacto, hermanos, que ha sido cortado por Dios, no por persona alguna. El mismo Dios del cielo, el Padre, cortó este pacto, enviando a su Hijo como el Cordero de Dios, como dice Juan, que quita el pecado del mundo. El texto también dice que el Mesías nada tendría. ¿No corresponde eso a un abandono total? Un abandono que experimentó el Señor en la cruz. Cuando Él dijo, Elí, Elí, lama sabactaní, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso fue lo que Él experimentó en ese momento por ti y por mí. El verso 27a dice que por otra semana confirmaría el pacto con muchos. Esta expresión no se refiere a la duración del pacto, como si durara una semana o 7 años, sino al periodo en el que fue confirmado. Este es un pacto eterno, el que vino a confirmar el Señor. Nosotros sabemos que es el pacto de gracia. Un pacto que Él confirmó mediante el derramamiento de su preciosa sangre. Fue en esa semana, la última de las 70, en que nuestro glorioso Jesús, nuestro glorioso Señor, entró, como dice Hebreos 9, una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por tanto, hermanos, Él abre el acceso al pacto de gracia para su pueblo, un pueblo que ya no es judío solamente, o no es de 2 nacionalidades, 3, 100, es multiétnico.
una iglesia que es de todo pueblo, tribu, lengua y nación, de todas las eras de la historia, de todo estrato social, el pacto fue hecho con muchos. ¿No fue eso lo que el mismo Señor confirmó en la institución de la cena, cuando Él dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, cuando tomó el cáliz, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados? También en Mateo encontramos como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. ¿Por quién dice? ¿Por unos cuantos? Por muchos. El Mesías entonces vino a hacer efectivo ese pacto de gracia, ese pacto que había sido profetizado por por Jeremías en el capítulo 31, donde el autor de Hebreos lo cita para mostrar que el Mesías, el Señor Jesús, vino mediante su muerte y resurrección a confirmar este pacto. Iba a traer el perdón del pecado a través de esta confirmación, del derramamiento de su sangre. Hermanos, ese es el Evangelio. Querido oyente, ese es el Evangelio. Que Cristo Jesús vino al mundo para morir por los pecadores, de los cuales tú y yo somos partícipes. Nosotros somos malvados por naturaleza, pero el Señor vino a derramar su vida por ti. El Evangelio no es, tú vas a tener tu mejor vida ahora, vas a ser próspero, vas a tener un buen pasar, vas a tener muchos amigos, no te vas a enfermar, y si te enfermas, si impactas, vas a sanar al tiro. No, ese no es el Evangelio, 1000 veces no lo es. El Evangelio, como les digo, es que Cristo Jesús vino a morir por miserables pecadores como tú y como yo, para darnos vida. Derramó su sangre para quitar esos pecados que nos separaban de Dios, que nos tenían condenados a una pena de eterna perdición en el infierno. Y si tú hoy estás aquí, es gracias al Mesías. Porque así, según Adán, nosotros heredamos, nuestro padre de la carne, heredamos el pecado, la muerte. Así en Cristo, por la obediencia de uno, los muchos, dice, serán constituidos justos. Y bueno, ¿cómo es que este pacto es difundido o dado a conocer, hermanos? Este pacto de gracia es dado a conocer mediante la promulgación del Evangelio. Cuando tú predicas el Evangelio a otros, estás publicando el pacto de gracia. Ahora, este pacto es efectivo cuando esa persona escucha el Evangelio y lo cree. Ahí esa persona entra en relación de pacto con Dios. Y eso fue, por ejemplo, lo que ocurre con Esteban, cuando dice que el pacto se confirma con muchos. Antes de que muriera Esteban, el Evangelio estaba siendo predicado, promulgado, el pacto de gracia, solamente en Jerusalén por la predicación apostólica. Ustedes recordarán que Pedro separó 3.000 personas, 5.000 personas, venían a la plata de los apóstoles, se arrepentían, eran bautizados, se unían a la iglesia. Pero una vez que Esteban muere, por allá en el 34, pongan atención en la fecha, 34 después de Cristo, los cristianos se dispersan y salen de Jerusalén y comienzan a predicarle a los gentiles, donde vemos conversiones de samaritanos, de romanos y de muchas otras nacionalidades. Este es sin duda alguna el inicio de la confirmación del pacto para muchos, no solamente para judíos, sino para todas las nacionalidades. Hoy nosotros somos chilenos, venezolanos, paraguayos, ecuatorianos de nacimiento, pero el Señor también le ha placido promulgar su pacto de gracia para nosotros y haberlo creído. ¿No es eso algo asombroso? Y para finalizar el verso 27 dice que a la mitad de la semana 70, Él haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Los hermanos dispensacionales dicen que aquí habla del anticristo, o sea, Él es el que hace cesar el sacrificio y la ofrenda, ¿ya? A la mitad de la semana. Pero, hermanos, nosotros hemos visto un breve recuento. Niños, no sé, también ustedes pueden poner atención, que la semana 70, ¿de qué habla, amigos? Habla de la venida de Cristo, ¿ya? Primero se reconstruye Jerusalén, luego, ¿qué pasa? Viene el Mesías príncipe en su bautismo, y luego el Mesías muere en el año 31. Vimos entonces que el año 27, recordemos, lo voy a volver a repetir para que se nos quede grabado. 27, ¿qué ocurre? Bautismo de Cristo. Los comentaristas, los estudiosos dicen que el ministerio del Señor duró aproximadamente 3 años y medio. ¿Qué ocurre? 27, contamos 3 años y medio, 31 después de Cristo. ¿Qué ocurre ahí a la mitad? El sacrificio del Señor, la crucifixión de Cristo. Y luego 3 años y medio después, 34 después de Cristo, la muerte de Esteban y la dispersión de la iglesia a las naciones. Entonces aquí nosotros tenemos la semana 70 cumplida, pero se nos dice que ahí en la mitad, o sea, la crucifixión,
cesaría el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué se refiere a esto? Bueno, los judíos siguieron ofreciendo holocaustos. Cuando el Señor murió, cuando resucitó y ascendió, los judíos siguieron en el templo matando animales, ¿cierto? Y haciendo las ofrendas, pero para Dios ya no valían nada. Era un inútil quemazón, una inútil matanza de animales que ya no le agradaban a Dios en lo más mínimo. Hoy nosotros no debemos acercarnos así. Yo una vez vi tristemente iglesias de estas carismáticas bien raras que sacrificaban un cordero. Terrible. Es una blasfemia. Para Dios ahora solo hay un sacrificio agradable. Y ustedes saben cuál es. El sacrificio del Señor Jesucristo. Ese sacrificio que se ofreció una vez y para siempre como el único sacrificio por los pecados. Tú puedes estudiar, hermano, esto más a fondo. Si te pones seriamente a estudiar el libro de Hebreos, te vas a dar cuenta de esto. Te invito a hacerlo. Las Sagradas Escrituras, hermanos, también nos muestran que la muerte de Cristo fue determinada, planificada, por así decirlo, por Dios, y las profecías del Antiguo Testamento así lo concuerdan. Existen numerosos pasajes que muestran que Jesús tenía plena conciencia de la hora en que iba a enfrentar la muerte. Esto no lo pidió de improviso, no fue un plan B, como dicen también algunos dispensacionalistas más extremos, que dicen que lo pidió de improviso el Señor y lo de su muerte, que lo iban a traicionar, y abrió la brecha de la iglesia. No. El Señor vino al mundo con un objetivo: morir por su pueblo, derramar su sangre. Y hermanos, vemos esto, por ejemplo, Mateo 26:45 dice: entonces vino a los discípulos y les dijo: ¿todavía estáis durmiendo y descansando? He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Y Juan 12 dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré, Padre? ¿Sálvame de esta hora? Pero para esto he llegado a esta hora. 3 veces, a esta hora. El factor tiempo que tuvo en el ministerio de Cristo se ve, por ejemplo, en todo el Evangelio de Juan. Él tenía un tiempo para todo, un tiempo para comenzar su ministerio, un tiempo para hacer sus milagros, un tiempo para subir a Jerusalén por última vez. Hermanos, ¿qué profecía del Antiguo Testamento establecía no solo el tiempo de su crucifixión, sino también la duración de su ministerio público? Por lo que sabemos, Daniel 9, 24 al 27, él establecía eso, la duración de todo lo que iba a ocurrir en el ministerio del Señor. Y esto es increíble, hermanos, y nos lleva a nosotros a ver cómo nuestro Dios es tan grande, soberano, que Él gobierna sobre los tiempos. Y finalizamos entonces con el verso 26b y 27b. Dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. 27b, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Estos 2 versos, como les digo, hablan de lo mismo. La mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que este pueblo de un príncipe que ha de venir es el ejército romano, liderado por Tito, que más tarde sería emperador de Roma. Este iba a ser el instrumento de juicio divino usado por Dios para traer sobre Jerusalén un castigo por su rebelión, su idolatría y su incredulidad. Pero el pecado más supremo de todo fue rechazar al Señor y crucificarlo. Comparemos, por ejemplo, estas palabras del Señor en Lucas 21, que les voy a leer, con el verso 26 que acabamos de leer de Daniel, ya que aquí se encuentra el cumplimiento preciso, perfecto de la profecía, que es la destrucción final de Jerusalén en el año 70. Dice así Lucas 21: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Escuchen este verso: porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Dónde decía que Jerusalén iba a ser destruida? Daniel 9:26. Jesús estaba pensando en la profecía de las 70 semanas. Muchos comentaristas dicen que Daniel era un libro tal vez muy querido, muy estudiado, muy analizado por el Señor mientras él fue creciendo y estudiando las Escrituras. Y esto es lo que se predijo también en el pasaje de Mateo 24. Ahí Jesús
da un texto que es esclarecedor, en el que dice: por cuanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Claramente nosotros podemos entender que esa abominación desoladora habla del ejército romano rodeando Jerusalén, la ciudad santa, con las figuras que ellos llevaban en los estandartes de águilas o del emperador romano. Eso sería un aviso inmediato para que los discípulos y los demás creyentes escaparan de Jerusalén, porque la destrucción de Jerusalén había llegado. Así, por ejemplo, con una inundación, un tsunami barre todo a su paso, así dice el texto. ¿Qué dice? Y su fin será con inundación. Eso es precisamente lo que hicieron los romanos. Acabaron con todo. No dejaron piedra sobre piedra. Quemaron, mataron y se llevaron muchos dispersos a las naciones. Ellos llevaron prisioneros, llevaron los tesoros y muchos judíos se fueron para otras naciones. Ya no fue lo mismo. La palabra de Dios es muy clara, que dice que estos tiempos de los gentiles serán y continuarán hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Luego que Jerusalén es destruida, entra el tiempo de los gentiles. Y eso va a durar, como les digo, hasta que el Señor regrese. La destrucción de Jerusalén ocurrió fuera del plazo de las 70 semanas. Pero eso no debe ser objeción para nosotros, porque esto no era un objetivo principal del Mesías. O sea, el Mesías no vino directamente a destruir la ciudad. No. ¿Recuerdan a qué vino el Mesías? Él vino a poner fin a los pecados, sellar los pecados, a instaurar la justicia eterna, a hacer cesar los sacrificios como el único medio para acercarse a Dios. Pero la destrucción de Jerusalén, al no ser parte de esos objetivos, se deduce que ocurriría después de las 70 semanas, después de lo que ya se ha indicado en los versos anteriores. Nosotros, por los datos que tenemos en el Nuevo Testamento, podemos ver que eso no se iba a demorar mucho, porque el Señor Jesús, ¿qué fue lo que dijo? En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. El Señor, en su bondad, hermanos, permitió y les dio un tiempo de gracia a los judíos de más o menos 40 años para que ellos se arrepintieran, para que el Evangelio les fuera predicado por los apóstoles. Pero cuando llegó la hora del juicio, ya no había vuelta atrás. El juicio había llegado, no hay escape posible. Y hermanos, ese es el fin de la profecía. Eso es lo que se trata la profecía de las 70 semanas, y espero que haya sido entendible. Y si no, ustedes igual, hermanos, pueden indagar, pueden buscar información de buenos autores, buenos predicadores, uno puede volver a ver la repetición del video, pausarlo, tomar apuntes, si quieren estudiarlo más a fondo, porque podríamos hablar mucho más. Pero esto es a grandes rasgos lo que trata la profecía de las 70 semanas. El pastor Shelton Jr., de quien yo les hablé al principio en el sermón pasado, dice: esta es también la profecía más extraordinaria jamás cumplida. ¿Por qué? Porque demanda nuestra alabanza y adoración cuando contemplamos a nuestro trino Dios en sus gloriosos atributos de amor, gracia, misericordia, bondad, fidelidad, paciencia, longanimidad, santidad, inmutabilidad, poder, soberanía e ira. ¿Cómo lo resume el apóstol Pablo en Romanos 11? Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Qué le pudo decir al Señor? Establece 490 años, inventa la profecía de las 70. Nadie le dijo eso. El Señor gobierna todo. Él, su mente, nadie la puede comprender. ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dijo a él, haz tú esto? No, nadie. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Esa debe ser nuestra exclamación al ver esta profecía de las 70 semanas. Declarar, decir: Señor, a ti sea la gloria por todos los siglos, porque lo que Él ha hecho es sorprendente. Finalizo, hermanos, como es costumbre, haciendo un llamado tanto para los creyentes como para los que no lo son. Nosotros acabamos de estudiar que el Señor Jesucristo vino a confirmar un pacto con muchos, ¿cierto? Un pacto de gracia, derramando su preciosa sangre para librar al pecador de la ira divina por causa de nuestros pecados. Hoy el Señor sigue publicando el pacto de gracia y te lo ha declarado a ti hoy mediante la predicación del Evangelio. Se te ha dicho que el Señor ha muerto por ti, que ha resucitado al tercer día y que volverá otra vez. Hermano, te pregunto, o persona, ¿eres parte de ese grupo salvado y que está dentro de ese pacto de gracia por medio de la fe en Jesús?
Si tú respondes afirmativamente a esa pregunta en tu corazón, hermano, da gracias infinitas a tu Señor. Gózate en tu Salvador. Cuando ores, ora con acción de gracia. No llegues y pidas al tiro, no. Alaba a tu Señor primero y da gracias. Recuerda el Evangelio, hoy día lo recordamos. El Señor, a través de esta profecía de Daniel, nos ha recordado el Evangelio. Nos ha recordado lo que Él ha hecho, el supremo sacrificio que Él ha hecho por ti y por mí. Si Él soportó los azotes, si su carne fue molida por nuestras transgresiones, si Él soportó la corona de espina en su cráneo, siendo clavada, golpeado por varillas, y soportó los clavos, aferrándose a esa cruz, pudiendo Él bajar, pero no lo hizo por amor a su pueblo, por amor a ti y a mí. Hermano, conoce más a tu Mesías príncipe por medio de la oración privada, por medio de la lectura y del estudio de las Escrituras, así como lo hacía Daniel. Vas a poder conocer más a tu Mesías y servirle mejor, adorarle mejor. Vas a poder servir a tus hermanos con alegría, como si fuera el Señor mismo. Pero si tu respuesta es negativa, y el Señor Jesús para ti no es más que un buen maestro, un buen ejemplo de persona, moralmente, no es tu Salvador, estás en graves problemas. Porque en el día del juicio vas a estar frente a Dios mismo, el gran juez de todo el universo, y no vas a tener nadie a tu lado, a ningún fiador, a ningún abogado, que es Cristo el Señor, no va a estar el Mesías príncipe para ayudarte, y vas a morir en tus pecados, vas a ser arrojado a las profundidades del infierno. Por eso, la buena noticia es que hoy hay tiempo, hoy es el día de la salvación. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Cree con todo tu corazón que el Señor Jesús murió por tus pecados hace más de 2000 años, que Él resucitó al tercer día y serás salvo. Cree en el Señor, sé creyente. Hoy entra al pacto de gracia. Oremos, hermano. Padre Celestial, infinita gracia le damos por el maravilloso regalo de Jesucristo, porque hoy usted nos ha recordado por medio de Daniel 9 que usted ha hecho algo maravilloso por la humanidad, ha hecho algo grandioso por su pueblo de toda clase de nacionalidad. Ha mandado a su Hijo unigénito para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, nosotros nos alegramos, le damos gracias por lo que usted ha hecho, porque es muy grande. Nosotros no teníamos escape alguno, Señor. Estábamos perdidos, estábamos yendo a la perdición eterna. Pero a ti te ha placido, Señor, salvar a este grupo de personas que están aquí. Señor, no somos dignos de tal sacrificio, no somos dignos, Señor, de tal ofrenda, pero, Señor, nosotros con todo corazón, con toda nuestra alma, le damos las gracias por haber hoy día podido abrir las Escrituras y recordar el Evangelio. Recordar que su Hijo amado murió por nuestros pecados. Señor, ayúdanos como cristianos para no perder nunca de vista, para nunca perder el foco de nuestra salvación, que es Cristo. Para nunca irnos o errar del camino, yéndonos tras las vanidades de la vida, yéndonos tras nuestros propios deseos, sino que siempre nuestra mirada, como dice el autor de Hebreos, estar mirando fijamente a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Por favor, Señor, aférranos a usted, que no nos separemos por ningún motivo, que no miremos atrás, que no nos deslicemos, sino que sigamos firmes adelante con una fe puesta en el autor y consumador de nuestra salvación, nuestro Señor Jesucristo. Gracias le damos por haber venido ese día, Señor Jesús. Gracias por haberse derramado hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Le adoramos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.